Pues cada vez más cerca de un callejón sin salida en Oriente Medio. Os quiero preguntar ya por esta última hora que comentábamos hace escasos minutos, estas palabras por parte de Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma, hablando de lo que ha pasado hoy en el Parlamento Europeo. Se ha aprobado levantar las restricciones para que Ucrania pueda atacar con armas occidentales, en este caso con armas europeas en territorio ruso, precisamente esperando todavía a los misiles tanto de Estados Unidos como de Reino Unido a que levanten, a que den la luz verde definitiva a Ucrania. Adrián, te quiero preguntar a ti por esta respuesta de Volodin. Dice pues que el misil Sarmat llegaría en 3 minutos y 20 segundos y que básicamente esto puede conducir a una guerra nuclear mundial, que en el caso de que se ataque con armas occidentales en territorio ruso, pues al final no va a haber otra opción. Te quiero preguntar por estas declaraciones que yo creo que son de las más duras que hemos escuchado hasta ahora. Sí, bueno, vamos a ver. Por un lado, hay que recordar que el Parlamento Europeo lamentablemente es, vamos a decir, el ala radical de las instituciones europeas. Tiende a adoptar siempre posiciones ultra radicales en todo lo que hace referencia a los posicionamientos geopolíticos, por lo menos. Bien, pero claro, estas declaraciones tampoco son sorprendentes, responden un poco al contexto. Es decir, repetidamente ya se ha dicho desde distintas autoridades y representantes de Rusia que la autorización del lanzamiento de estos misiles de largo alcance al final es el lanzamiento por la OTAN, a nombre de Ucrania, pero por la OTAN contra territorio ruso, que sería causa de guerra. Claro, no es, eso sí, no es la primera vez que la OTAN lanza proyectiles contra Rusia, porque esto se ha estado haciendo durante más de un año. Lo que ocurre es que probablemente estamos ya en una situación límite. Es decir, Rusia ha estado durante todo este año mirando hacia otro lado, mirando hacia otro lado, mirando hacia otro lado, porque no le interesa caer en esas provocaciones. Pero claro, esto ya seguramente es una situación límite en la que es muy posible que Rusia no tenga otro remedio que responder. Y claro, cuando un enemigo te lanza misiles sobre tu territorio, evidentemente es evidente que esto es causa de guerra. Todos sabemos lo que es una guerra entre potencias nucleares. Pues puede empezar como una guerra convencional, pero puede transformarse en guerra nuclear en cualquier momento, en cuestión de minutos, y sin que ni siquiera nos enteremos. La cuestión clave es que, a pesar de esto, instancias políticas claves como el Parlamento Europeo y como algunos líderes occidentales ya han dicho que hay que hacerlo de todas formas. Aunque vayamos a la guerra, aunque esto genere una guerra mundial, nos da igual, vamos adelante, ¿no? Y bueno, esto es lamentablemente lo que está sucediendo en este momento en Occidente. Es algo que yo creo que no tiene mucha explicación desde el punto de vista del posicionamiento de unos u otros representantes políticos, que como se suele decir al final están ahí 4 años y luego se van. Solo tiene explicación dentro de ese contexto de pánico en el que están en este momento esas élites occidentales que ven que están en alto riesgo de perder el control del mundo, de perder el control de Europa, de perder el control de Estados Unidos y probablemente de acabar en la cárcel o algo peor si dejan, ellos lo identifican así, si dejan que Rusia gane esa guerra, que supondría un salto adelante en la influencia política e ideológica de Rusia y de los países emergentes en el conjunto del mundo y también en Europa y Estados Unidos. Lo están identificando así de claro, están dispuestos a hacer lo que haga falta, incluyendo una guerra mundial, para evitar que eso suceda. Y esto es lo que hace precisamente, como he dicho antes, especialmente peligroso este contexto. El riesgo no va a ser más que escalar hasta el límite durante las próximas semanas y meses. Vamos a ver qué capacidad tiene Rusia de, con unas u otras declaraciones, estirar un poco más la respuesta hasta ver si es posible que esto enganche con una posible nueva presidencia de Donald Trump en los próximos meses. Pero claro, eso es precisamente lo que en este momento están intentando evitar desde Wall Street. Y por eso están apretando el acelerador y todo parece indicar que están dispuestos a toda costa a provocar ese estallido pues antes de las elecciones norteamericanas. Precisamente hablábamos del Parlamento Europeo, vamos a dar las cifras, los datos. 425 eurodiputados han votado a favor, 131 estaban en contra y 63 se han abstenido. Como decimos en esta resolución que bueno, básicamente lo que hace es permitir levantar las restricciones al uso por parte de Ucrania de armas suministradas por Occidente contra objetivos en territorio ruso. Como decimos, Vyacheslav Volodin ha respondido hace escasos minutos diciendo que esto conduciría a una guerra mundial, decía una guerra nuclear
mundial. Santiago, te quiero preguntar tanto por lo que ha sucedido hoy en Europa, esta votación del Parlamento Europeo, como la respuesta por parte de Rusia. Bueno, la semana pasada hablamos también de, si no recuerdo mal, de si Putin era, digamos, la facción más moderada dentro del Kremlin a la hora de profundizar en la escalada de este conflicto bélico. Y salió, pues que, bueno, una de las conclusiones que dijimos o de hipótesis es que probablemente sí fuese uno de los más moderados comparados con otras personas quizás más cautas o más agresivas que quieran una respuesta bélica, incluso utilizando armas nucleares sobre países aliados de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Yo no sé si en el futuro tendremos que agradecerle a Putin o no el hecho de que muchas ciudades europeas no hayan sido destruidas atómicamente, pero al paso que vamos, la prudencia política del primer mandatario de Rusia, yo diría que es completa y total. Y que, sin embargo, los más fanáticos aliados del orden geopolítico anglosajón, que son básicamente todos los subordinados que están gobernando la Unión Europea, más el Reino Unido, pues están totalmente, digamos, ideologizados en la necesidad de que Putin pierda la paciencia y justificar así un Armagedón nuclear en continente europeo. Yo creo que esto está llegando a un punto de tremenda tensión que vamos a ver hasta dónde da, pero evidentemente, pues teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de líderes políticos, empresariales, académicos, periodísticos que lideran muchos ámbitos de poder y de influencia sociocultural en la Unión Europea, son formados o en Estados Unidos o a partir de programas ideológicos y académicos diseñados en Estados Unidos. Entonces, al final, pues se están convirtiendo en tontos útiles de una estrategia geopolítica anglosajona muy agresiva con el mundo ruso-eslavo y que prácticamente lo que busca es destruir el mundo eslavo como ya el mundo anglosajón destruyó el Imperio Español en el siglo XIX con el Plan Maitland. Es decir, es una estrategia muy parecida, pero les falta un Simón Bolívar en Rusia que haga el trabajo. Y si consiguen hacer esto con Rusia, después irán con China. Yo simplemente me pregunto hasta dónde puede llegar la paciencia de Moscú, porque evidentemente pues Putin tiene que sortear, vuelvo a decir lo que dije la semana pasada, no solo las provocaciones externas a Rusia, sino también las tiranteces internas que dentro de su propio país, extensísimo país, ocurren evidentemente porque debe haber gente que pique el anzuelo y que quiera pues más que la sangre llegue al río. Bueno, también es otra prueba de que la Unión Europea como tal carece de soberanía, no es un Estado propiamente hablando, sino que hay una Comisión Europea y hay un Parlamento Europeo cuyos magnates, al mismo tiempo que otros, hay excepciones, pero otros mandatarios de naciones europeas, lo que buscan es precisamente eso, llegar a una guerra con Rusia porque literalmente se están creyendo que Putin es una suerte de mezcla entre Stalin y el zar y que quiere llegar a Lisboa con sus tropas. Bueno, pues esperemos que en el futuro los historiadores puedan, digamos, hablar positivamente de la, espero, paciencia de Putin al respecto. Bueno, pues pendientes de ver cuánto dura la paciencia de Putin. Como vemos, Volodín está respondiendo a esta votación en el Parlamento Europeo. Volvemos a mirar de nuevo a lo que sucede en Oriente Medio. Volvemos con una última hora. Les contábamos que está hablando Hassan Nasrallah en estos momentos, precisamente reaccionando a la oleada de explosiones que ha tenido lugar en el Líbano. Dice, por ejemplo, bueno, pues que ha tenido lugar un ataque sin precedentes. Dice que están intentando evitar una escalada, pero que han recibido un golpe muy duro y que saben además que es un amigo, que Israel tiene una ventaja tecnológica. Dice que tanto ayer como anteayer han sido días muy duros para Hezbollah, pero ojo, la noticia es que hace apenas unos minutos se escuchaban aviones sobrevolando bajo sobre Beirut durante el discurso del presidente de Hezbollah, del líder de Hezbollah, algo que ya ha ocurrido ha ocurrido en muchas ocasiones, también ocurrió hace apenas unos meses en medio de esta escalada, pero ahora la noticia es que hay aviones israelíes que han realizado enormes explosiones sónicas sobre Beirut. Seguro que se acuerdan, hace apenas unos meses rompieron la barrera del sonido, precisamente mientras hablaba Hassan Nasrallah, era una especie de aviso, una especie de demostración de fuerza
pues precisamente en estos momentos que sigue hablando Israel, o sea, que sigue hablando Nasrallah, sigue hablando precisamente de Israel, dice que el objetivo del ataque era poner de rodillas a Hezbollah, que Israel ha atacado y asesinado a civiles, dice además que no está consiguiendo sus objetivos en la guerra. Como decimos, aviones israelíes están realizando enormes explosiones sónicas, rompiendo la barrera del sonido sobre Beirut, mientras habla Hassan Nasrallah. Un nuevo aviso para el líder de Hezbollah. Estamos muy atentos tanto a su discurso como a lo que ocurra con estos movimientos por parte de aviones israelíes. Luis, te quiero preguntar de nuevo por lo que sucede en Ucrania, por estas palabras de Vyacheslav Volodin avisando sobre una guerra nuclear mundial y, bueno, pues hablando de que un misil tardaría 3 minutos y 20 segundos en llegar a Estrasburgo, precisamente donde se estaba votando hoy esta cuestión. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso de que Putin, bueno, es muy paciente. Creo que también los europeos lo hemos sido durante mucho tiempo. Estamos en un conflicto que precisamente no ha provocado Europa. El Parlamento Europeo es la institución que representa a los ciudadanos de manera directa, unos ciudadanos que nos hemos manifestado ampliamente en solidaridad de Ucrania, y precisamente porque el Parlamento es la institución europea que nos representa de manera directa, el resto de instituciones también lo hacen, pero de manera más indirecta, tiene esta mayor sensibilidad. Yo no lo llamaría radicalismo en absoluto, yo lo llamaría conciencia o sentido de la realidad. Es verdad que hay algún diputado y algunos partidos euroescépticos que también son prorrusos, las sensibilidades son muy plurales en el Parlamento Europeo. Pero precisamente por esto lo que el Parlamento Europeo vote hoy refleja, como digo, la realidad, o por lo menos el amplio sentir de la ciudadanía europea. También es verdad que estamos hablando de un Parlamento que no tiene competencias legislativas como lo hace el Parlamento español o los parlamentos del resto de Estados miembros. Es un Parlamento que no es autónomo en su actuación, necesita de la iniciativa de la Comisión Europea para tramitar proposiciones de ley. En la Unión Europea lo llamamos de otra manera. Pero precisamente por esto las declaraciones que puede hacer el Parlamento Europeo en el ejercicio de su soberanía, entre comillas, puesto que ya digo que toda actividad legislativa tiene que venir primero avalada por una propuesta de la Comisión, todas este tipo de declaraciones se quedan o no tienen ese carácter vinculante como lo puede tener un reglamento, una directiva. Muchas veces podemos llegar incluso a considerarlo como no brindis al sol, porque a mí en este caso no me gusta la expresión, pero sí como una mera declaración de intenciones, una mera formalidad. Ahora que se están cumpliendo los 3 años de la erupción volcánica en La Palma, bueno, pues hay que recordar que también hubo una declaración de solidaridad y que se queda en eso, en declaraciones, en llamamientos, en peticiones, pero que luego no tienen una traslación real al plano legislativo, al plano normativo, porque precisamente ese tipo de declaraciones no son vinculantes. Por tanto, esto también hay que cogerlo con los alfileres que corresponde, puesto que, ya digo, la opinión del Parlamento se queda ahí, en una opinión del Parlamento, porque no viene avalado por una propuesta de la Comisión. Por tanto, yo creo que en el Kremlin esto se conoce, esto se sabe. No creo que las personas que están dirigiendo un país como Rusia y que precisamente, bueno, pues han participado de la realidad europea como asociados o como invitados durante mucho tiempo, bueno, pues desconozcan esto, que lo conocen incluso los estudiantes de primero o segundo de carrera. Por tanto, también no vamos a ser tan ingenuos de pensar que en el Kremlin se piensa lo que no es, ¿no? Por tanto, decir que en 3 minutos un proyectil podría impactar en Estrasburgo, bueno, pues a lo mejor eso sí que supone un acto de guerra, la activación de la cláusula de defensa colectiva, y entonces sí que tendríamos esa guerra, pero no estaría por esa guerra mundial que todos queremos evitar, pero no estaría provocada por la Unión Europea ni por Occidente, sino que estaría nuevamente provocada por Rusia, igual que ha pasado en el caso de Ucrania. Muchas veces, bueno, los posicionamientos prorrusos argumentan que, claro, las provocaciones de Ucrania, etcétera, 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 pero esto es como el matón que todos hemos vivido en el patio del colegio. Una persona, el que pega el primer puñetazo es el culpable, el otro es verdad que a lo mejor le ha podido sacar la lengua, pero hombre, el acto violento primero es el que lo comete y el que tiene responsabilidad. No es comparable una situación con la otra, ni mucho menos, pero también hay que recordar eso, que es Rusia la que viola el derecho internacional, y en ese escenario que el Kremlin está planteando y con el cual nos está amenazando no solo a los diputados, sino a los 450 millones de europeos, precisamente porque, como he dicho, es la institución que nos representa legítimamente de manera directa,
es un acto que en caso de llevarse a cabo, no creo que se lleve a cabo, tampoco vamos a optar por una posición radical, simplemente, bueno, pues una cortina de humo, meter miedo, un globo sonda, como lo queramos llamar. No va a suceder que el Kremlin mande un misil contra el Parlamento Europeo. Por ahí, vamos, yo creo que podemos estar totalmente tranquilos, pero en caso de que eso sucediera, en el hipotético caso de que eso sucediera, sería un nuevo acto de guerra de Rusia hacia Occidente. Por tanto, hay que tener las cosas claras, llamar las cosas por su nombre, y eso sí que sería un acto de guerra, y ahí sí que habría una respuesta y un desencadenante bélico. Bueno, pues pendientes de este cruce de declaraciones, pendientes de la escalada entre Rusia y la OTAN, porque hay que llamar ya las cosas por su nombre. Si os parece, miramos también a Ucrania. Adrián, te quiero preguntar por la situación precisamente de cara al invierno. Hoy estaba precisamente hablando sobre esta cuestión el jefe de la Agencia Internacional de Energía, que decía que Ucrania va a enfrentar su invierno más duro después de los ataques a las instalaciones energéticas, mientras Zelensky dice que ya tiene preparado al 100% este plan de la victoria, que por cierto quiere presentar la semana que viene en Estados Unidos. La realidad es que la incursión en Kursk pues, no ha salido del todo bien, no se puede calificar como una victoria, ni mucho menos. Rusia sigue avanzando en el Donetsk, por ejemplo, hoy se hablaba de la conquista de Georgievka, y los ucranianos van a tener que enfrentar seguramente su invierno más complicado.